Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio de tus obras, son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. María, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hemos escuchado en la versión de San Lucas una de las visitas del Señor a la casa en Betania de Marta y de María. Nos tendría que llamar la atención por qué el Señor no le da la razón a Marta. Total, hay tantas cosas que hacer. Y sin embargo está María como que si perdiese el tiempo. Y tantas veces que habría que decir que un tiempo, humanamente hablando, perdido, si se pierde en el seguimiento del Señor, vale más que todos los afanes. Marta, desde luego, en este pasaje, representa toda la mentalidad del Antiguo Testamento, la mentalidad religiosa. Había que hacer no sé cuántas cosas, había que cumplir 600 y pico de mandamientos y de normas para no cometer pecado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se resume todo: amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. De tal forma, va a decir Pablo, que aunque entregara su carne a las llamas, si no tiene amor, que aunque entregara todo su dinero a los pobres, si no tiene amor, de nada sirve. Lo esencial en el cristianismo es la respuesta al amor infinito de Dios. Y en lenguaje de la calle, amor con amor se paga. Señor, mi amarte, quiero amarte con ese mismo amor y entrar con el Señor en una dimensión, en una vida de amor. Y cuando es amor realmente al Señor, es que tiene que manifestarse ese amor en un cariño, en un respeto, en un amor a las personas que están más cerca de nosotros. Lo va a decir Juan: ¿cómo voy a afirmar que quiero a Dios a quien no veo, si no quiero al hermano visible, sensible, físico, que está a mi lado a quien veo? Sería un engaño pensar que amo a Dios. El amor a Dios me tiene que llevar, además, voy siguiendo a Juan, a cumplir espontáneamente los 10 mandamientos e incluso muchísimo más, porque no hay fuerza mayor ni en este mundo ni en el otro que el amor. Va a decir a un cabalgante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Cantar de los Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como un sello sobre tu frente, porque el amor es más fuerte que el amor. Quien ama no solo está respondiendo al amor infinito de Dios, sino que necesariamente tiene que
irlo manifestando espontáneamente, no es porque se lo planifique a las personas que están cerca de nosotros, e incluso el que ama, el que está enamorado, si el amor es real, tiene que imprimirle a todas las cosas que hace este sentimiento que lo embarga, de tal forma que haría ira, lo que dice Santa Teresita del Niño Jesús, incluso recoger un alfiler del suelo por amor. Haga lo que haga, hacerlo en nombre del Señor, es decir, hacerlo por amor, por amor. Y el amor sabemos que algunas veces tiene que manifestarse en la caricia y otras veces tiene que manifestarse en el regaño, en la corrección. El amor no es alcahueto, el amor es exigente, y lo que exige el amor de nosotros mismos es la perfección. La perfección. Y está inquieto hasta que esa perfección se vaya realizando en nuestras obras, en nuestra propia existencia, es decir, cuando nos vamos haciendo transparentes al Dios que vive en nosotros como uno de los efectos del bautismo. Para eso no puede ser. En la bellísima primera lectura de Pablo a los Gálatas nos hace ver cómo él, en su momento, cuando dominaba la ideología, pero era doctor en la ley, es decir, especialista en Sagrada Escritura, sí, pero estaba lleno de la ideología religiosa que no le permitía ver en la Iglesia de Dios al propio Jesucristo. No le permitía. Y en su fanatismo religioso, es decir, en su ceguera, atravesado completamente por la ideología, perseguía a la Iglesia por toda la furia posible, él lo confiesa en esta página, intentando destruirla. Hasta que un momento el Señor quiso decir: basta ya. Basta ya. Humanamente, este basta ya hubiera sido el matar de la muerte, pero este basta ya para el Señor fue convertirlo a la Iglesia. Conocemos la escena de su conversión. Se cae de su caballo de toda la seguridad que piensa tener, de ver a los demás por encima del hombro, y tiene que ser conducido de la mano y se le tiene que abrir los ojos a la nueva realidad que se opera en el mundo. No obstante, Pablo sabe que incluso cuando se portaba mal, cuando era fanático, cuando era la ideología incluso religiosa la que lo dominaba, sabía que el amor de Dios le había acompañado desde antes de formarse en el seno de la madre. Cuando tantas veces a nosotros humanamente se nos ocurre que lo mejor para el malo, para el perverso, para el corrupto es que se muera, tendríamos que recordar, por lo menos en esta etapa, que la Iglesia no es un agente justiciero, ya ni el autoritario Superman. La Iglesia es un instrumento de salvación, de oferta de perdón, de oferta del amor infinito de Dios, que nos tiene que llevar como primer paso de la aceptación a mi conversión y a reconocer que no soy bueno, que bueno soy Dios. Y a partir de ese momento caminar tras la huella de Jesucristo, tras la huella del amor, sabiendo que siempre nuestra respuesta es insuficiente, sabiendo siempre que mis acciones no son perfectas, reconociendo precisamente lo que hay en mi persona de pecado, no para contentarme, ni para resignarme,
sino para esforzarme a ser cada día más obediente, entregarme más plenamente al Señor, o si queremos, como lo decía tantas veces San Juan Pablo II, de abrirme al fin totalmente la puerta de mi existencia al Señor que salva. Y lo que tenemos que llevar a los demás, más que una acción justiciera, más que una cruzada de justicialismo, si quieren, la oferta del perdón de Dios. Así se inicia la presencia de Dios sobre el mundo con la predicación de Juan el Bautista: conviértanse, arrepiéntanse, porque el Señor está cerca. ¿Cómo no vamos a recordar en nuestra propia existencia lo que de alguna forma, de buena, de mala gana, medio obligado, como quiera, le dijimos una vez sí al Señor? ¿Cómo no ir haciendo este sí que se parezca al sí de María, fiel hasta las últimas consecuencias, más allá de la muerte? ¿Cómo no aceptar en nosotros la acción transformadora del Señor? Lo malo es que me vuelvo a llenar de ideología, incluso ideología religiosa, y pienso que ya no puedo ser mejor, y con eso niego en la práctica como la infinita bondad de Dios y mentiroso Dios, poniendo de alguna forma la omnipotencia del Señor, que quiere y puede transformarme a mí, y puede y quiere transformar a todas las personas que en este momento, no solo en León, sino en todas partes del mundo, están alejadas de su amor. No nos extrañemos que cuando le criticaban según criterios humanos, ideología religiosa, de por qué andaba con gente mala, él decía que son los enfermos los que necesitan médico y no los sanos. Para entender que esa persona aquí, que es muy mala así, el Señor le dijo a la mujer: y tus pecados, que son muchos, no es ignorar la verdad, no es cerrar los ojos ante la verdad, ni mucho menos. Tus pecados, que son muchos, te quedan perdonados. Pero este acto de gracia es para invitar a que continúe el proceso de transformación hasta que seamos totalmente distintos, es decir, santos, irreprochables ante el Padre por el amor. Y ojalá que ninguno de nosotros hoy piense que ya es santo, que ya es irreprochable ante el Padre por el amor. Nos engañaríamos y haríamos mentiroso a Dios, que estoy siguiendo a San Juan. El que usted diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Luego, nuestra oferta del amor infinito de Dios, no solo para que la otra persona diga: ¡ah, qué bien!, y seguir igual. Esta oferta es de transmitir la declaración de amor de Dios, es para causar en la persona la conversión, es decir, regresarse a Dios, que comience a establecer con Dios, te repito, una relación de amor. Dice, de real amor, tiene que irse manifestando hasta no solo en el último poro de nuestro ser, sino todo lo que salga de nosotros, incluso déjenme
hablar en forma poética, incluso hasta en nuestro sudor. Exudar de lo que llevamos lleno nuestra alma, nuestro corazón, el agua. Por lo tanto, cuando vemos que nuestras obras concretas no son las obras del Señor, significa que hay pecado de nosotros. Y tenemos que convertirlo más, que tenemos que profundizar esta entrega al Señor. Padre, ¿hasta qué punto? Sin límite, sin límite. Pero hoy la Iglesia recuerda a la Virgen María con una invocación muy especial, Nuestra Señora del Santo Rosario. Y cuando algunas naciones del mundo piensan en su reserva de defensa y piensan en las armas y piensan en tantas cosas, la Iglesia nos recuerda que nuestro auxilio es el Señor. Y si queremos hablar de armas, las armas de la Iglesia son de amor. Y en un hecho histórico concreto, la batalla de Lepanto, lo que reconocieron y atribuyeron no los cristianos, llamémosle así, fue precisamente el rezo del Santo Rosario. Y el Papa San Pío V había mandado a la Virgen que rezase precisamente para que se pudiera eliminar la amenaza de los turcos. El rezo del Santo Rosario, lo mismo que algunos siglos antes ya había dicho la Virgen al fundador de los camineros predicadores, Santo Domingo de Guzmán, el Rosario. El Rosario como arma así, pero un arma de amor. No se busca la destrucción de ninguna persona, sino su conversión. Padre, ¿qué puedo hacer? Dicen algunos, yo tan enferma, y nos olvidamos de una de las devociones, las dos devociones mayores que hay en la Iglesia, devociones, son el Vía Crucis y el Santo Rosario. Porque la visita al Santísimo casi la ponemos dentro de la liturgia. Padre, ¿qué puedo hacer? Rezar. Rezar. Padre, que yo estoy tan enfermo, ¿qué puedo hacer? El apostolado de los enfermos, que no es el apostolado por los enfermos o para los enfermos. El enfermo puede ofrecer sus malestares, sus dolores al Señor, para que unidos con los sufrimientos de Jesucristo de la cruz sirvan para su propia salvación y la salvación de los demás. Padre, ¿queréis estar loco o no? Es el apostolado que hacen los propios enfermos, de encontrarle sentido a su dolor, encontrarle sentido a su limitación y ofrecerla para la salvación del mundo. Padre, ¿qué se puede hacer? La Iglesia nos ha enseñado desde siempre. Otra cosa es que nosotros, entrando tantas veces en ideologías, incluso religiosas, neguemos el valor del propio sufrimiento aceptado por amor y uniéndolo al sufrimiento de Jesucristo en la cruz.
Padre, entonces, ¿qué hacer? Sabemos, lo tenemos que saber, no solo que Dios nos ama antes de la creación del mundo, sino que desde el momento, y voy a hablar en forma humana, desde el momento que comenzó a amarme antes de crear el cielo y la tierra, tenía previsto lo que yo debería de hacer en favor de los demás, encontrar el llamamiento a la vocación, como Pablo nos dice en la primera lectura, e intentar cumplirla con toda la fidelidad posible. Padre, pero ya soy muy mayor, y tendríamos que decir con San Agustín de Hipona, tarde y a mí, hermosura de Clara. O tendríamos que decir tal vez con Pablo, yo que incluso odiaba a la iglesia, que pensaba destruirla, el amor del Señor pudo venir. Y vivo, va a decir Pablo en un momento, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive. ¿Para cuándo va a cambiar, dicen algunos, esta situación de corrupción, esta situación, si no trabajamos en esta vida del Señor? Y con las armas que nos dio el Señor, y la arma más poderosa es el amor. Es el amor. Padre, pero es que si solo amo me van a matar. Bendito sea el Señor, si te regala la vocación de mártir. ¿Qué cosa es un mártir? Sino el que asume la muerte que le propina por amor a Dios. Testigo del Señor hasta con la ejecución de la sangre. Padre, es que, queridos hijos, no tenemos pretexto, ninguno. Y en León, que prácticamente hay un templo cada cuadra, ¿qué pretexto vamos a ponerle al Señor? Démosle gracias al Señor porque nos quiere. Démosle gracias al Señor porque nos mima, ya no nos puede mimar más. E incluso nos regaló a su mamá en la cruz para que fuera nuestra mamá y desde el cielo siga viendo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.